murmura. ¿Hemos dejado de murmurar? Oiga, pero no oigo ni un amén. ¿Sí? ¿Hemos dejado de murmurar? Amén. Diga, sí, yo en el nombre de Jesús dejo de murmurar y confieso que, Señor, solo tu palabra estará en mi boca y que solamente hablaré bendición al mundo y a mi familia, a mis conocidos, a mis amigos. Amén. Bueno, entonces hoy vamos a ver una lengua hermosa. Guarda silencio. Guarda silencio. Y vamos a ir a Isaías 53:7. Dice la palabra: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. ¿Está hablando aquí de quién? Del Señor Jesucristo. Dice que Él, aunque estaba angustiado, aunque estaba afligido, dice, no abrió su boca. No abrió su boca. Entonces, mantener la lengua en reposo, o sea, quietica, requiere de disciplina, ¿cierto? ¿Por qué? Negligentemente nosotros hacemos todo lo contrario. Y créanme que cuando uno está aquí parado, es el primero que es tocado. En esta semana, hoy no pude venir antes de no llamar a una persona a pedirle perdón, porque esta inquieta se portó mal. Y dije cosas que no debía, estaba en un momento de ofuscación y no podía venir a enseñar, porque ¿cómo? Si lo que estoy enseñando no lo viví esta semana. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Llamar, perdóname. Las palabras que dije, las dije en un momento que no estaba en mi mejor momento, pero perdóname, tú no tenías por qué recibir esas palabras. Y así el Señor empieza a moldearnos. ¿Por qué tal vez me sucedió eso? Porque sencillamente, o sea, cuando estás aquí, es cuando más tienes que dar ejemplo. Y se los digo eso hoy, ¿por qué? Porque pues no somos perfectos, pero mi compromiso, yo le dije, Señor, por favor, ayúdame, Señor, así como tú enmudeciste, Señor, ayúdame en situaciones de dificultad a enmudecer, a no decir nada. ¿Por qué? Porque a veces, o sea, aunque sea cierto lo que estamos diciendo, no lo decimos en el momento apropiado y no va a ser de edificación. ¿Sí? Eso nos pasa. Guardemos silencio ante la crítica y la murmuración. En Salmos 37:7, les voy a pedir que me ayuden a buscar la palabra. Salmos 37:7 dice: guarda silencio ante el Señor, espera con paciencia a que Él te ayude. No te irrites por el que triunfa en la vida, por el que hace planes malvados. Es una palabra maravillosa, o sea, guarda silencio delante del Señor y espera. Él te va a contestar, Él te va a ayudar. ¿Amén? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Dice, el silencio constructivo, dice, promueve armonía en las relaciones. Si nosotros, creo que es en Proverbios que dice que la palabra áspera hace subir el furor, ¿cierto? Mas la palabra mansa aplaca la ira, ¿cierto? Entonces, si alguien viene enojado contra ti y tú le contestas mal, ¿qué pasa? Se forma un boomerang, ¿cierto? Pero si alguien viene mal, pero tú te quedas callado, no dices nada, o le hablas con amor, lo desarmas y no se sigue la contienda, ¿cierto? Entonces, una lengua silenciosa da seguridad. Dice, pues aún algo bueno puede ser perjudicial si se menciona en un momento inoportuno o a la persona incorrecta. ¿Amén?
Entonces vamos a mirar partes de la palabra en que la Biblia habla acerca de este arte de guardar silencio. Es un arte. Y sobre todo en nosotras las mujeres, más. Porque los hombres a veces son de pocas palabras, pero las mujeres tendemos a ser de muchas palabras, ¿sí o no? Y si no, coloquen un hombre y coloquen una mujer a hablar y a ver quién habla más. ¿Sí o no? Vamos a ver Proverbios 10:19. ¿Qué nos dice? Y otra persona que busque Salmos 4:4. Proverbios 10:19. ¿Alguien lo encontró o lo leo yo? Dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Amén. Y el Salmo 4:4 dice, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama ¿y qué? Callad. Cuando estamos meditando, estamos pensando, estamos interiorizando, ¿cierto? Entonces, la lengua que guarda silencio está muy relacionada con la prudencia. Somos prudentes. Y la persona prudente discierne lo que es bueno o malo para seguirlo o para huir de ello. Si es bueno, para seguirlo, pero si es malo, para huir, ¿cierto? Entonces, las personas prudentes también se identifican porque saben cuándo callar y cuándo hablar. La prudencia es algo maravilloso. Son discretas para hablar, dando un profundo valor ¿a qué? A su propia vida, ¿cierto? Y sus opiniones siempre van a ser respetuosas, sus opiniones siempre van a ser responsables y sensatas. En cambio, el imprudente, ¿qué hace? Dice lo que piensa, sin meditar, sin pensar. A veces, dice el dicho popular, hablamos para pensar, pero no pensamos para hablar. Y debe ser al contrario, debemos pensar para hablar. ¿Cierto? ¿Amén? Bueno, vamos a ir a Proverbios 2:1-6, donde el Señor nos muestra a través de su palabra la prudencia, que va de mano con la inteligencia y la sabiduría. Amén. 3 palabras bien importantes, ¿cierto? Prudencia, ¿qué más? Inteligencia y sabiduría. Y dice, hijo mío, si recibes mis palabras y guardas en ti mis mandamientos, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinas tu corazón a la prudencia, si invocas a la inteligencia y pides que la prudencia te asista, si la buscas como si fuera plata y la examinas como a un tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca proceden el conocimiento y la inteligencia. Maravillosa palabra, ¿cierto? Amén. Entonces vamos a mirar cómo construir una lengua prudente. Si los que están tomando nota, por favor, anótenlo. Y vamos a ver, Santiago 1:19 nos da la clave y nos muestra un orden. Busquemos Santiago 1:19. Dice que el prudente muestra un orden, dice, pronto para oír. Yo debo oír, ¿cierto? Oír todo. Tardo para hablar, porque debo pensar lo que voy a decir. Y tardo para airarse. ¿Será que lo estamos poniendo en práctica? A mí esta palabra me confrontó, porque ¿sabe qué? Desafortunadamente soy de un carácter fuerte y entonces dije, como que estoy haciéndolo al revés, como que cuando cualquier cosa, ¡pum!, de una vez me airo, y si me airo, entonces hablo. Entonces es al revés. Dice,
uy Señor, tengo que aprender que tengo que ser pronto para oír. Sí, ok, ya escuché todo lo que me dijeron, tardo para hablar, no voy a empezar a hablar, y con más veras tarda para airarme. Amén. Entonces, cuando estéis airado, no hables impulsivamente, no hablemos, quedémonos callados. Hagamos el ejercicio en parejas, les decíamos, bueno, cuando te aires, coge un vasito de agua pronto y toma un trago de agua, pero no lo pases, déjalo ahí. Al término de 2, 3, 4 segundos, ya has reaccionado y no has hablado, porque está el agua, no te va a dejar hablar, ¿cierto? Eso le hicieron a una pareja y le dieron un agua y ella creyó que era un agua mágica. Y la señora empezó a hacerla con eso. Y cada que se enojaba ella, cogía su agüita y no decía nada. Y empezaron las cosas a mejorar en su hogar. Empezaron a cambiar. Y algún día le preguntó a la persona que le dijo, ¿usted qué me dio de esa agua? Esa agua es bendita, esa agua fue maravillosa. Dijo, no, mija, agua de la llave. Agua de la llave. Pero aprendió. Debemos aprender a controlarnos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque las palabras dichas en ese estado causan muchísimo dolor, muchísimas heridas, ¿sí? Ese es el primer consejo, cómo construir una lengua prudente. El segundo, lo que hizo el Señor Jesucristo: guarda silencio ante tus acusadores, no te defiendas. En Mateo 27, 12, 14 dice, mientras los jefes, los sacerdotes y los ancianos lo acusaban, Jesús no respondía nada. Por eso Pilato le preguntó, ¿no oyes todo lo que estos están diciendo contra ti? Pero Jesús no le contestó ni una sola palabra, de manera que el gobernador se quedó muy extrañado. Él no se defendió. ¿Cuánto menos nosotros? O sea, el Señor dice, mía es la justicia, yo pagaré. No intentes defenderte, tú tienes un abogado. ¿Sí o no? Hay un abogado que nos defiende. Hace mucho tiempo cantábamos un coro que hablaba del abogado que nos defiende. Él es el que nos defiende. O sea, Él pelea por ti. Entonces, no te preocupes, guarda silencio ante tus acusadores. Y tercero, piensa antes de responder. En Proverbios 15, 28, alguien que lo busque, ¿qué nos dice? Dice, el hombre justo piensa lo que ha de responder, pero el malvado lanza maldad por la boca. Amén. Cuando uno anda por ahí, uno se da cuenta de qué está llena la gente, ¿cierto? Solamente con escucharlos hablar. Estamos haciendo un curso de natación y había una señora, ya no está, pero la señora siempre era con chistes y chistes malucos. Entonces uno dice, bueno, ¿de qué está llena esta señora? Yo apenas la miraba, yo decía, a veces uno hasta se reía, pero realmente no aprobando porque hablaba siempre en doble sentido. Entonces uno se da cuenta de que está llena la gente solamente con hablar. Solamente con hablar nos estamos delatando quiénes somos. El cuarto dice, guarda tu lengua, en Proverbios 13:3. Dice, el que guarda su boca, guarda su vida, pero el que mucho abre sus labios, acaba en desastre. Dice la palabra. Y el quinto punto dice, sé sabio. Proverbios, de los que están tomando nota, Proverbios 17, 28. Dice, aún el necio cuando calla es contado por sabio, y el que cierra sus labios es entendido. Entonces seamos sabios al hablar. Entonces hay momentos para guardar silencio y los vimos aquí. Primero en presencia de tus enemigos, ¿cierto? Otra cita, si la quieren, Josué 6:10.
¿Qué hizo Josué en el momento con sus enemigos? Dice, pero al ejército Josué le ordenó que marchara como en silencio hasta el momento en el que él les diera la orden de gritar con todas sus fuerzas. Fue cuando cayeron los muros de Jericó, ¿cierto? Entonces, en presencia de los enemigos debemos guardar silencio. Cuando las circunstancias lo requieren, en Eclesiastés 3, el 7b dice, hay tiempo de callar y hay tiempo de hablar. Hablemos solamente cuando sea necesario. En tiempos malos también debo guardar silencio. Dice, por tanto, en Amós 5:12, por tanto el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Amén. Y también a veces tenemos que guardar silencio delante de la presencia de Dios, ¿cierto? En Sofonías 1:7 dice, guarden silencio en presencia del Señor, porque el día del Señor está cerca. En Zacarías 2:13 dice, que todo el mundo guarde silencio ante el Señor, pues Él viene a nosotros desde el santo lugar donde habita. Entonces, esto es una lengua hermosa, guarda silencio. Amén. Bueno, yo traje unas hojitas, más adelante las van a repartir. Ahí hay unos cuidados para tu lengua y espero que lo hagan. La vez pasada, la primera clase les dejé una tareita, yo no sé si... ¿Cuántos la hicieron? ¿Cuántas de las que están la hicieron? Esa es la parte práctica de este seminario, es para que la hagamos. Entonces al final vamos a repartir esas hojitas para que ustedes hagan esa tareita y se autoevalúen. Cada uno debemos autoevaluarnos, ¿cierto? Bueno, el siguiente tema dice, una lengua hermosa refleja amor. En 1 Corintios 13:1, ¿de qué habla? Del amor, ¿cierto? Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, o sea, solo hace bulla, no más. ¿Sí? Entonces, mi lengua tiene que estar reflejando amor. Amor, ¿sí? ¿Por qué? Dice, sin amor nada nos aprovecha, nada somos, porque vamos a estar como ese címbalo apenas resonando, sin hacer nada, ¿cierto? El amor es eterno. Dios es amor, ¿cierto? Y el amor no puede dejar de ser porque precisamente es el mismo Dios. Si Dios no nos amase tanto, no estaríamos aquí. Amén. Puede hablar con gran elocuencia, puedo hablar impecablemente o inteligentemente, puedo hablar lenguas extrañas, dice, hablar en profecía, pero todo esto se va a acabar, todo esto cesará, pero el amor, dice, nunca dejará de ser. Dios nunca dejará de ser. Él siempre es hoy por los siglos de los siglos, ¿cierto? Entonces, el Señor Jesucristo nos enseñó un mandamiento que resume esa ley entera. ¿Y cuál es? Dice, ama al Señor tu Dios y al prójimo como a ti mismo. Exacto. Entonces, si amamos al Señor, ¿qué va a pasar? Podemos amar lo que Él ama y Él nos ama a cada uno de nosotros, ¿sí o no? Amén. Él nos ama. Entonces, ahora, ¿en dónde perfeccionamos el amor? Miramos Proverbios 31:26. Alguien que me lo lea, por favor. Proverbios 31:26 habla de la mujer virtuosa, ¿cierto? Amén. La ley de clemencia está en su lengua. ¿Qué significa eso? Que ella habla con amor, con sabiduría,
Cuando yo tengo clemencia de algo, ¿qué quiere decir eso? Compasión, amor. Si yo tengo clemencia de alguien, no lo voy a ofender, ¿cierto? No lo voy a herir con mis palabras. Entonces estoy reflejando amor. Y esto es una palabra para aplicarla ¿dónde? En el hogar. Está hablando de la mujer virtuosa, ¿cierto? Que es laboriosa, que es inteligente, que es generosa. Pero que hay algo más, y es que es bondadosa con sus palabras, ¿cierto? Dice, abra su boca con sabiduría, y la enseñanza de su bondad está en su lengua, en otra versión. Entonces, es con amor que iniciamos la labor en nuestro hogar. ¿Sí o no? Es con amor que iniciamos esa labor. Y muchos o la mayoría de los problemas podrían realmente ser resueltos, o por lo menos aliviados, con una lengua bondadosa, con un poquito de bondad. Se llega muy lejos. Pero a veces nuestra boca está solo para decir cosas que no debemos decir. ¿Cuántas heridas hemos causado a nuestros hijos? ¿Cuántas heridas hemos causado a nuestro cónyuge? ¿Cuántas heridas a nuestras familias por no tener controlada este pequeño artefacto, ¿cierto? Entonces, muchas veces cuando nuestro cónyuge llega cansado, cuando llega irritado, nosotros podríamos evitar cantidad de problemas, ¿cierto? Y disgustos solamente con humildad y con bondad. Este hombre viene cansado. De pronto yo también estoy cansada porque hoy he hecho todo el oficio, bueno, hoy hice eso, pero a veces como pensamos en yo, segundo, tercero, cuarto, yo, pero ese también llegó cansado. Si tengo un poquito de humildad y de amor, voy a pensar primero en el bienestar de él y luego en el mío, ¿cierto? De pronto cuando mi hijo no entiende los problemas de matemáticas, yo recuerdo que a veces como que me cogía los pelos así, no entiendo, pero uy, y como que tenía que frenarme para no decirle bruto, ¿sí? Cuando si de pronto con un poquito de amor tú empiezas y analizas y con comprensión le ahorras una vergüenza de hacerlo sentir mal, ¿sí o no? Entonces podemos hacerlo. Podemos ahorrarle lágrimas a la jovencita cuando llega diciendo, ay, es que soy tan fea, ¿no? Tenemos la edad en que, yo me tuve la edad que me sentía terrible, fea, pecosa, barrosa. Ay, yo decía, no, es que soy tan fea, nadie me quiere. ¿Sí o no? Entonces yo, ay, ¿qué podemos evitarle? ¿Qué? Diciéndole las cosas hermosas que tiene, lo maravillosa que es para ti, lo importante que es en tu vida. ¿Sí o no? Podemos hacerlo. Eso es reflejar amor, ¿cierto? Y dice, y hablar con amor hará más que un curso de comunicación en la universidad, porque el amor cubre toda imperfección. Cuando amamos no vemos imperfectos, ¿cierto? En Efesios 4:15 nos habla, dice que el amor se goza en la verdad. No solo es hablar la verdad, sino hablarla en amor. En amor, ¿sí? Salmo 85:10-11 dice que el amor nos da libertad de expresarnos con honestidad. Con honestidad. ¿Amén? Entonces, ese amor tiene también que estar unido a la fe, que obra por amor. En Gálatas 5:6, alguien que por favor me lo lea, que no lo tengo acá. Creo que habla de eso, la fe obra por el amor. ¿Sí? ¿Lo encontraron? ¿Sí? La fe que obra por el amor. ¿Amén? Y un ingrediente que no puede faltar ahí es
La sabiduría, ¿cierto? En Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor al Señor, el temor a Jehová, ¿cierto? Entonces, ese amor va a obrar de una manera especial con esos dos ingredientes, la fe y la sabiduría. Amén. El segundo campito que tienen en la hoja que les saqué de copia está relacionado con esto, para que lo trabajemos. Amén. Bueno, y tercero, ¿será que alcanzo? Sí, tal vez sí, ¿no? Si me regalan unos minuticos. Dice, una lengua hermosa es sencilla. Sencilla. Miremos 2 Corintios 1:12. Dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Con sencillez. ¿Qué significa la palabra sencilla? A ver, alguien que me diga qué significa sencilla para usted. ¿No qué? No complicado. Amable. Aquí dice sencilla, se define sin ostentación. No ostenta de nada. ¿Sí? Sin pretensiones. Es algo natural. Es una lengua hermosamente simple o sencilla que no hace esfuerzos por impresionar. No adula ni exagera. ¿Sí se ha encontrado usted con alguien adulador? ¿O alguien exagerado? A mí hay un dicho que decía mi abuelita que se me quedó, dice, gente melosa, gente amargosa. ¿Sí o no? Entonces ese que como que, ay, no, que de esto, no, ¿sí o no? Dice, no trata de dar impresión que es más rico o que es más inteligente o que es más santo, nada. No trata de impresionar, sencillamente es así, sencillo. ¿Sí? Dice, Jesús nos dio el ejemplo de la sencillez más grande que tenemos, ¿cierto? Él no hizo ningún esfuerzo para impresionar. ¿Ustedes creen que sí? No. Él no usó ropa, por ejemplo, especial para llamar la atención. O de pronto no escogió un círculo exclusivo de amigos. Dice que Él estuvo con los pecadores, con los enfermos, con los que necesitaban. Dice, no, es que yo no he venido a los sanos. Yo vine a los enfermos. ¿Para qué? Para levantarlos, para sanarlos, ¿cierto? Y habló sencillamente con parábolas y analogías de lo común y corriente. Él por donde iba hablando de lo que veía. Y si no, miremos, por ejemplo, la semilla de mostaza, las parábolas, ¿no? El pastor y la oveja. Eran las perlas, o sea, cuando habló de las perlas, o sea, eran cosas de lo que él iba viendo. ¿Para qué? Para que fuera un lenguaje tan sencillo que el mundo entero entendiera. Por eso cuando tú tengas un mensaje, predícaselo a un niño. Si el niño lo entendió, todo el mundo lo va a entender, ¿cierto? Porque a veces, hoy en día, sobre todo, a veces nos rebuscamos palabras tremendas que uno dice, ¿y qué querrá decir eso de escatología y eso? Cuando de pronto me habla una palabra así rara y uno dice, ¿y eso qué será? Cuando doy una palabra rara, tengo que explicarla para que la gente entienda. Entonces, su lenguaje fue sencillo y sin palabras intelectuales y le permitió llegar a todo tipo de personas. Y ese es el lenguaje que nosotros tenemos que usar. Un lenguaje sencillo que pueda llegar desde el niño hasta el más grande, ¿cierto? Entonces, en Mateo 5:37 nos da la clave. Dice, una lengua sencilla responde con, y leamos lo que dice. Dice, sí o no. Porque lo que es más de esto procede del mal, dice la palabra. Entonces, debemos nosotros reconocer esas expresiones que estamos usando, a veces disfrazadas, ¿no? Siendo disfrazadas de piedad, como por ejemplo, Señor, es que tú no me escuchas. ¿A cuántas veces has escuchado a alguien así?
Yo he escuchado gente o gente que viene a mí y me dice, ay hermana, ore porque es que a usted sí la oye el Señor. A ti también te oye el Señor. Porque Él no hace acepción de personas. A todos nos escucha. No te creas que no te escucha. Pero a veces como que le reclamamos y con eso estamos diciendo, realmente estamos teniendo expresiones profanas que no agradan al Señor. Una lengua sencilla dice muestra su enseñanza en integridad y en seriedad. O sea, Tito 2:7 para los que están tomando nota. Habla sin exageraciones. Dice una lengua sencilla eleva oraciones claras, precisas, naturales, sinceras y normales para que ella pueda ser efectiva. ¿Qué quiere decir esto? En Mateo 6:7, con tus palabras, con tus propias palabras es que tú hablas al Señor. Con sencillez, sin tener que rebuscarle la cantidad de palabras, tú hablas al Señor. Tú le puedes clamar, ¿cierto? Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice Jeremías 33:3. Amén. Dice, no pregrona su esfuerzo en sacrificios, ofrendas y constantes súplicas. No vive pregonando, ay, no es que yo vivo clamando, yo vivo diciendo, yo vivo... Dime de qué te precias y te diré de qué careces. ¿Se han oído ese dicho? Yo siempre que alguien se precia de una persona que, yo soy, digo, y carambas, ahí mismo se me viene el dicho. Dime de qué te precias y te diré de qué careces. Sí, porque cuando nos ufanamos es cuando menos. Dice, no jura para convencer a otro de que está diciendo la verdad. Yo no necesito jurar, no necesito de pronto colocar el nombre del Señor en vano para... Yo sé que estoy diciendo la verdad, o sea, no tengo por qué estar jurando, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de una lengua, ¿qué? Hermosa es sencilla, ¿cierto? Bueno, entonces, yo creo que aquí podemos dejar, pero vamos a hacer algo en esta noche. Yo quiero, o bueno, el Señor quiere, que nosotros empecemos a renunciar a todo aquello que realmente no agrada al Señor, a renunciar a que de nuestra boca salga maldición, a renunciar a que nuestra boca esté murmurando, a renunciar a todo aquello que realmente no estamos teniendo para edificación de nuestros hogares, de nuestras vidas. Entonces, quiero que nos pongamos en pie y vamos a hacerlo en el nombre del Señor. Vamos a repetir y vamos a hacerlo como un acto de fe y vamos a pedir que el Señor realmente obre poderosamente en nuestras vidas y que cada día nosotros podamos agradarlo cada día más a Él. Amén. Voy a pedir que repitan conmigo. Padre, en esta noche te damos gracias, Señor, por tu palabra que hasta hoy ha sido enseñada. Señor, y en el nombre de Jesús, en esta noche renunciamos a toda murmuración. Renuncio, Señor, a ofender con mi lengua. Renuncio, Señor, a toda palabra doble de mala intención que salga de mi boca. Renuncio, Señor, a toda palabra de maldición que esté saliendo de mi boca en mi hogar, en mi familia, en mi comunidad. Señor, renunciamos en el nombre de Jesús a todo aquello que estemos diciendo que no te agrada, Señor. Padre, colocamos tu palabra en nuestras vidas y te pedimos, Señor, que tú cada día
nos dirijas, Señor, en todo lo que hablamos, en todo lo que pensemos, en todo lo que digamos. Tú vayas siempre delante de nosotros, con tu poder y tu gracia, para que seamos hombres y mujeres piadosos, amantes de tu poder, de tu gracia y de tu amor. Gracias te damos, Señor, y permítenos cada día poner por obra, Señor, esta palabra que hemos estado aprendiendo. Gracias te damos, Señor. Amén. Padre, gracias te doy por este equipo de personas, Señor, que hoy estamos aquí, Señor. Gracias por esta palabra, Señor, que tú nos has dado, Señor. Te pedimos, Señor, que cada día tú nos permitas, Señor, halagarte, glorificarte y exaltarte, Señor, y que cada día nuestras vidas sean, Señor, para honra y gloria tuya, Señor, y cada día podamos ser el reflejo de tu amor, de tu misericordia, de tu poder y de tu gracia, Señor. Gracias por tu poder maravilloso, Señor. Gracias porque tú eres hermoso y precioso, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Nadie como tú, Señor. Te alabamos en esta noche, Señor, y te bendecimos. Y te damos a ti, Señor, toda la honra y toda la gloria, Señor. Gracias por este grupo de mujeres preciosas, Señor, que hoy tú estás preparando, Señor, para grandes cosas, Señor, para que lleven tu palabra, Señor, para que sean ejemplo de vida en sus casas, en sus hogares, Señor, para que cada día ellas puedan, Señor, ser, Señor, testigos de tu poder y también ser el ejemplo, Señor, en sus casas, en sus trabajos, Señor, en sus familias, Señor. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.